Le damos el más cordial saludo y bienvenido al curso de Tecnología de la Información y la Comunicación en Educación. A forma de conferencia teórico-práctico vamos a estar abordando algunos contenidos que aparecen en la antología y estos contenidos, bueno, ya ustedes lo han podido revisar con anterioridad y solamente vamos a hacer alusión a aquellos elementos que hemos considerado que son importantes en todo su contenido, al menos para esta conferencia teórico-práctica, y que después nos van a servir en todos los elementos que tienen que ver con la primera evaluación de este curso, que sería el conversatorio virtual. La conferencia teórico-práctica la hemos dividido en tres primeros temas para este primer encuentro. El tema número 1 está dirigido al surgimiento de la sociedad de la información. El tema 2 dirigido a los actores del proceso educativo y nuevas bases pedagógicas. Y el tercer tema está enfocado a las tecnologías de la información y comunicación en educación a distancia. Con relación al primer tema, surgimiento de la sociedad de la información, acá vamos a estar hablando de algunos aspectos significativos sobre el avance científico y tecnológico, también el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como su aplicabilidad, los ámbitos de aplicación desde el punto de vista empresarial, educativo, social, político y cultural, el nuevo contexto social ante la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación, y como último aspecto que cierra este primer grupo de contenido del primer tema, tenemos la gestión del conocimiento. En el segundo grupo de contenido, que va dirigido, como ya le hacía referencia con anterioridad, a los actores del proceso educativo, acá vamos a estar hablando, entre otros elementos, y nos vamos a referir al rol del alumno en el proceso educativo, al desarrollo de inteligencias múltiples, a la metacognición, a la metacomunicación. También vamos a ver el rol del docente en el proceso educativo y las tecnologías de la información y la comunicación, así como la alfabetización tecnológica. Otro de los elementos es la organización y planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de habilidades informáticas, el diseño de material didáctico desde las tecnologías de la información y la comunicación, el proceso de evaluación, así como nuevas herramientas de evaluación en los entornos virtuales, los software específicos, los software de autor, la institución educativa y las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, por último, cierra este segundo bloque de contenido la administración institucional y así como los escenarios virtuales. En el tercer bloque de contenido de la conferencia teórico-práctica vamos a estar hablando sobre las tecnologías de información y comunicación en educación a distancia. Acá vamos a referirnos a la educación a distancia y el desarrollo tecnológico, el rol que cumple el tutor, aquellas áreas fundamentales de desarrollo del tutor como desde el punto de vista pedagógico, social, organizativo y técnico, las sesiones a distancia y otro de los temas. Y ahora vamos a estar cerrando este tercer bloque con los centros de recursos virtuales y los centros educativos también desde el punto de vista de la virtualidad. Pasamos entonces al desarrollo del primer tema de esta conferencia teórico-práctica y con todo su bloque de contenido. Recordemos que son 6 aspectos y solamente lo vamos a abordar o a referirnos de forma muy breve para, como decía con anterioridad, poder dar algunos elementos para la discusión posterior a esta conferencia teórico-práctica y también tengan otros argumentos en el momento del conversatorio virtual. Con relación al surgimiento de la sociedad de la información, solo voy a referir algunos elementos que considero que son muy oportunos para su discusión. Y bueno, voy a ir directamente a la perspectiva de William Martin y Frank Wester, que bueno, que a partir de sus criterios desde la autoría que estos autores han estudiado, que bueno, para ello es posible distinguir 5 elementos que nos pueden ayudar a describir qué es una sociedad de la información. Dentro de estos elementos, estos autores resaltan que en primer lugar tenemos el elemento tecnológico, también consideran que el elemento económico, el elemento ocupacional, el elemento tiempo-espacio y el elemento cultural. A partir de acá, ellos reflejan que el término de sociedad de la información se ha utilizado para describir sistemas socioeconómicos que emplean extensivamente la información en sus áreas de actividad. Y que bueno, que el uso también extensivo de tecnologías de información ha provocado que se identifique a este como el elemento que impulsa el desarrollo de una sociedad de la información. Otros elementos que han sido considerados para explicar la conformación de una sociedad de la información ha sido la educación, la economía y el elemento global donde relacionan el espacio y tiempo. Ninguno de estos elementos por sí solo ha podido explicar la transición de una sociedad industrial a una sociedad de la información,
pero se considera que los 5 elementos en conjunto nos orientan a interpretar en qué consiste. También en este sentido, para estos autores, el advenimiento de la sociedad de la información, que está basado principalmente en algunos postulados como la economía de la información, la tecnología de la información y el trabajo en el sector de la información. Esta interacción está conduciendo a profundos cambios en la estructura social, principalmente de los países desarrollados. El cambio tecnológico ha alterado profundamente la naturaleza y el carácter central de la actividad industrial en la sociedad. El crecimiento de la industria y los servicios no ya es el ímpetu principal del desarrollo social y además está siendo reemplazado por una fuerza todavía no definida basada en la información. Con relación al avance científico y tecnológico, decir que para estos elementos, que al iniciar el nuevo tercer milenio, una de sus características más sobresalientes de nuestra civilización es el extraordinario y vertiginoso avance científico. Este ritmo, que duplica nuestros conocimientos cada 4 años, tiende a incrementarse por el efecto autocatalítico resultante que la ciencia genera nuevas tecnologías y a su vez las nuevas tecnologías posibilitan un avance más veloz de la ciencia. Ese grupo puede decir que el ritmo del avance científico-tecnológico se va a incrementar aún más en las primeras décadas del siglo XXI, y otro fenómeno relacionado tiene que ver con el acortamiento del periodo que transcurre entre la generación del conocimiento científico y el momento que estas aplicaciones lleguen al público como nuevos productos o servicios. En los países desarrollados, las empresas y las universidades que muy eficientemente y con gran rapidez traducen los nuevos conocimientos en aplicaciones y mejoramientos de procesos y productos que integran el mercado con solo meses de demora. Un segundo factor que acelera el impacto del desarrollo científico y tecnológico en las próximas décadas es la demanda que seguirá surgiendo de los enormes problemas planteados por la sustentabilidad del desarrollo que deseamos. Recientemente, la Academia de Ciencias de todo el mundo se reunieron en Japón a plantearse los grandes desafíos de la transición a la sustentabilidad que deberán enfrentarse del año 2050. Importantes y serios desafíos para la ciencia y la tecnología se pueden vislumbrar también el desarrollo de nuevas fuentes de energía, de purificación y desalinización del agua y de contaminación del medio ambiente. Está claro entonces que en los próximos años tendremos un avance científico cada vez más veloz y un acelerado desarrollo tecnológico, y al mismo tiempo habrá grandes desafíos para enfrentar mediante las herramientas de la ciencia y tecnología la problemática del desarrollo sustentable. Otro de los contenidos importantes en este primer bloque del tema es el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Decir que como una de las grandes incógnitas de la tecnología se encuentra en su evolución, en su desarrollo, y su importancia radica en la dirección en que las tendencias de la técnica y la tecnología tomarán a futuro, y la preocupación del hombre si ese cambio o transformación lo podrá controlar a voluntad o simplemente tendrá que aceptarlo tal cual fuere su desarrollo de manera autónoma. Una primera postura que plantea la división entre el desarrollo tecnológico interno, visto como algo endógeno, que se refiere, según el autor Quintanilla, en el año 1991, va dirigido a la mejora de la eficiencia de un proceso, la fiabilidad de los artefactos, de los dispositivos, partes, entre otros, o al funcionamiento en términos generales de la maquinaria como mecanismo eficiente. Este planteamiento considera la tecnología exenta de carga valorativa, ajena al proceso de implantación entre usuario y proceso tecnológico, y su función es ser cada vez más útil a partir de los propios parámetros del proceso. Esta categoría sería de corte instrumentalista, de mejora continua, de diálogo ingenieril, de carencia cultural y social. En otro sentido, estaría el desarrollo tecnológico externo, también visto como algo exógeno o como un proceso exógeno, que apela a su implantación, uso y consumo, pero incluyendo al usuario, y abarca factores sociológicos, económicos, culturales, sociales y hasta demográficos. En este último sentido, la lista sería larga, ya que se incluirían tantos ámbitos como implicaciones tiene la tecnología. En este aparato quedarían todas las propuestas humanistas de impacto sociocultural, de consecuencias sociales, de bienestar y progreso, siguiendo con la misma idea, pero trasladada a otro plano. Se puede especular que la distinción antes señalada entre el determinismo tecnológico y constructivismo social
se articula de la siguiente forma. El determinismo tecnológico, con todo lo dicho anteriormente, se conecta directamente con el desarrollo endógeno y el constructivismo social se puede considerar como consecuencia del desarrollo exógeno. Esta percepción es discutible, pero en principio sustentable, ya que la similitud entre las distinciones de técnica señaladas en apartados anteriores ayuda a delimitar, tanto por el desarrollo tecnológico como la tecnología, los aspectos netamente funcionales de los eminentemente humanistas. En este sentido, otro de los aspectos a desarrollar es que el desarrollo tecnológico puede ser analizado por ser acumulativo, es decir, los avances en este sentido podrían ser poco significativos, pero alineados en cierta dirección, que permitiría acumularse o agruparse alrededor de un cierto campo tecnológico específico. Una definición que va de acuerdo a lo señalado es la de Edward Eibar en el 2001, el cual dice que el desarrollo tecnológico se entiende como una sucesión de invenciones o innovaciones, donde cada escalón conduce casi necesariamente o naturalmente al siguiente y donde cada artefacto parece haber sido diseñado con el objetivo de llegar a la situación presente mediante aproximaciones sucesivas. En este sentido, la relación tan estrecha entre ciencia y tecnología se puede interpretar como una interdependencia mutua altamente subordinada entre las dos áreas que en su convergencia producen avances gracias a la afiliación de racionalidad que permite predecir ciertos acontecimientos como naturales o lógicos. Su contraparte será el desarrollo a saltos, el salto a la oscuridad que señala Schumpeter en el año 1975, uno de los economistas más prestigiados e influyentes en el siglo XX. Y bueno, este cambio de desarrollo tecnológico se encuentra motivado en la mayoría de las ocasiones por el progreso técnico, la innovación, la invención, el diseño, la adaptación, entre otros elementos. Otro de los subtemas en este primer grupo de contenido es la aplicabilidad de las tecnologías de la información y la comunicación. Sabemos que debido a los vertiginosos avances que en los últimos años se han dado en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TIC, continuamente existen una mayor preocupación en todo el mundo por incrementar su uso y aprovechamiento, y con ello conformar nuevos paradigmas sociales en los que se vea mayormente beneficiado todas las sociedades. Aunado a esto, hoy en día prácticamente en todos los países existen programas nacionales o líneas de acción gubernamentales que buscan incentivar el acceso generalizado entre todos los individuos o a este tipo de tecnologías, intentando con ello disminuir la llamada brecha digital en la que actualmente vivimos, en donde solo los grupos mejor posicionados son los que tienen acceso a ellas. En general, es claro identificar que día con día existe una mayor inversión de las sociedades con el uso de las TIC y, paralelamente, una mayor inversión de estas tecnologías en la vida cotidiana de las sociedades. Gracias a ello es posible contar también con un sinfín de aplicaciones de estas tecnologías, principalmente las relacionadas con el uso de Internet, las cuales, al ser cada vez más accesibles para las sociedades en general, facilitan a los individuos la posibilidad de tener un mayor acceso a todo tipo de información de cualquier parte del mundo. Este hecho posibilita a los individuos apropiarse y a su vez generar nuevos conocimientos que les permita fortalecer su desarrollo intelectual y productivo, contribuyendo positivamente a la conformación de las nuevas sociedades y de la información del conocimiento con mayor desarrollo cultural y económico. Los ámbitos de aplicación en el cual vamos a estar ahora refiriendo que tiene la tecnología de la información y la comunicación. Estos ámbitos de aplicación van dirigidos al área empresarial, al área educativa, social, política y cultural. Vamos de manera muy breve en el punto de vista empresarial, que bueno, también está definido como lo empresarial y lo organizacional. Actualmente el desarrollo en las tecnologías de información y la comunicación gana mayor relevancia, ya que tienden a ser herramientas que se apliquen en cualquier contexto. Sin embargo, desde el ámbito organizacional, estas no han tenido la suficiente acogida o no como se quisiera que fueran aplicadas para que realmente aporten a la generación de ventajas competitivas de la organización. Las TIC constituyen en consecuencia uno de los elementos críticos para cualquier entidad,
su flexibilidad funcional y operativa, su soporte a los requerimientos organizacionales y sus capacidades de evolución, que son, entre otros factores claves de éxito para el posicionamiento de cualquier institución. También son elementos que estamos asumiendo de las posiciones teóricas de diferentes autores, y en este caso de un referente teórico importante, que es el de Apórtela en el 2007. En tanto, para este criterio de autores, las TIC se pueden clasificar en el ámbito empresarial como orientadas a la información, orientadas a la comunicación, también van orientadas a los flujos de trabajo. Y bueno, no vamos a ahondar en ninguno de estos elementos desde el punto de vista en la clasificación, para que también lo puedan consultar, que ustedes ya lo han estado revisando en los elementos de la antología. En un sentido más práctico, las ventajas competitivas que brinda a una organización la implementación de las TIC engloban diferentes aspectos desde el carácter operativo y el carácter estratégico. El carácter operativo aporta beneficios como el aumento de la eficiencia, entre otros aspectos, y bueno, desde el punto de vista del carácter estratégico aporta la mejora de los procesos empresariales. Por ejemplo, facilita la gestión del conocimiento y el establecimiento de alianzas estratégicas con otras empresas. También podría decirse que las TIC posibilitan que los también podría decirse que las TIC posibilitan que las inputs se transformen en outputs o través del proceso productivo, contribuyendo a introducir cambios en dichos procesos, y por esta vía pueden contribuir a incrementar la productividad total de los factores. Vamos a ir a una clasificación que es realmente de gran valor para lo que estamos haciendo en el curso, y es la parte educativa. Que bueno, en lo educativo, tres grandes sistemas de información y comunicación conforman las TIC desde el punto de vista de la educación y un espacio en el ámbito educativo mundial. Están referidas en esta conformación el vídeo, la informática y las telecomunicaciones, que unidas con un solo fin son herramientas valiosas para la materialización del conocimiento que adquirirá el educando. Y bueno, la educación debe hacer frente a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir, controlar el saber y acceder al conocimiento. También debe de garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías, que por supuesto estamos conscientes que es otro de los grandes retos que enfrenta hoy en el área de la educación. Y bueno, además que este acceso que sea equitativo a estas tecnologías sean también de maneras equitativas para todos los niveles de sistemas de enseñanza. Sabemos también que no ocurre así en la mayoría de los países de la región, y las tecnologías auguran en el campo educativo la progresiva desaparición de las restricciones de espacio y de tiempo en la enseñanza y la adopción de un modelo de aprendizaje más centrado en el estudiante. Al mismo tiempo, favorecen la comercialización y la globalización de la educación superior, así como un nuevo modelo de gestión de su organización. Los ambientes de aprendizaje tecnológico son eficaces, cómodos y motivantes. Pueden ser preocupantes para aquellos que no hayan incursionado como usuarios en ellas y o que no los manejen con propiedad. En estos ambientes el aprendizaje es activo, es responsable, constructivo, intencional, complejo, contextual, participativo, interactivo y reflexivo, asumiendo ya algunos también otras posiciones teóricas de diferentes autores como Kutscher y Pierre. También lo anterior permite que el que interactúa con ellas tiene la posibilidad de sacarles ventajas, pero también puede tener desventajas por mal uso o por descontextualización. Las posibilidades que ofrecen las TIC permiten al docente ser partícipe de la creación de entornos formativos en los cuales es eminente la interacción multidireccional entre los participantes, aumentando así la construcción de los aprendizajes. Desde el punto de vista social, y recordemos que existe un vínculo importante entre la educación y la sociedad, también lo empresarial es otro de los factores que en los últimos años, o digamos que en el último siglo, también ha estado muy presente, y ha sido otra de las grandes necesidades de su inclusión desde el punto de vista empresarial a las universidades, y que los
aprendizajes en todos los niveles educativos y universitarios, también tenga esta proyección hacia las empresas desde las formaciones que reciben cada uno de los alumnos. En el punto de vista social, la presencia de cada vez de más computadoras con acceso a Internet, el imparable crecimiento de las empresas que buscan un espacio en este medio y el incremento de las redes sociales han provocado que la web sea un instrumento de uso cotidiano para una gran parte de la población. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellas personas que no disponen de estos instrumentos? La imposibilidad de un segmento de la población de hacer uso de ella ha provocado grandes cambios en la sociedad, puesto que mientras que un segmento de la sociedad tiene acceso a montañas de información, una segunda parte carece de dicho acceso y una tercera es indiferente a este fenómeno, el cual tarde o temprano decimos que bueno le podrá atrapar. Esta realidad social no es despreciable y no puede ni debe ser ignorada como otro de los aspectos importantes en este elemento. Desde el punto de vista político, las sociedades cambian a través del conflicto y se gestiona mediante la política. Como Internet se está convirtiendo en un medio esencial de comunicación y organización en todos los ámbitos de la actividad, es obvio que los movimientos sociales y los agentes políticos lo utilizan y lo seguirán haciendo cada vez más, transformándolo en una herramienta privilegiada para actuar, informar, reclutar, organizar, dominar y contradominar en este sentido. El ciberespacio se está convirtiendo en un terreno disputado, también asumiendo algunos elementos de esta clasificación por posiciones teóricas de Castells y otros autores. También desde el punto de vista cultural, la incorporación de las tecnologías a la vida cotidiana provoca día a día cambios en las costumbres de nuestra sociedad. Estos cambios, como expresa Orihuela, paraliza al individuo, tanto fascinados y perplejos no pueden pensar. El contexto les sobrepasa. Unos ven un futuro lleno de posibilidades, otros se sienten inseguros ante lo desconocido y hace no tantos años atrás no existía el microondas, por ejemplo, como digamos, los pañales descartables, el celular, la computadora, la web, la cámara digital, entre otros elementos. Y bueno, a partir de estos elementos de lo cultural, y que bueno, en esta etapa de pandemia del COVID-19 podemos ir relacionando ya estos elementos de todo lo que hemos conversado, pero bueno, sí referirnos y dar mayor atención que como esto que estamos planteando de los puntos de vista de lo empresarial, lo educativo, lo político, lo social y lo cultural de las TIC, cómo se ha visto en un crecimiento mayor ya hace un año del inicio de la pandemia y ha sido acentuado también. Y bueno, realmente conocemos también cómo se ha ido manejando el mundo en este inicio del 2021 y no sabemos que seguimos con grandes retos en función de las TIC, con la educación también a distancia y otros elementos que después vamos a seguir refiriendo. Para cerrar este tema, quiero leerles también un elemento que han planteado por un criterio de autor y posiciones teóricas y plantea los nuevos saberes generados a partir de la digitalización y la consecuente construcción social son dependientes de la evolución de los nuevos modos de vida en sociedad, como por ejemplo el concepto expresado por McLuhan, la pluma de ganso acabó con la conversación. Acá tenemos un elemento igual que lo podemos discutir al finalizar la conferencia teórico-práctica y bueno, una manera de cómo ir resumiendo los aspectos ya abordados. Otro elemento dentro de este primer tema, el surgimiento de la sociedad de la información, está el nuevo contexto social ante la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación. El imparable desarrollo tecnológico considerado como el cuarto poder, a partir de algunos criterios que ha planteado un filósofo francés, que hubo tres poderes, como plantea este filósofo, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En su obra El espíritu de las leyes, el filósofo francés Montesquieu está generando un importante impacto, ya sea por supuesto de forma positiva o negativa, en todos los ámbitos y niveles de la vida diaria del ser humano, desencadenando posicionamientos a favor de los que poseen y usan las tecnologías de la información y la comunicación contra los que no,
generando con ello nuevos cambios que condicionan y determinan la vida ciudadana. Estos cambios han sido y seguirán siendo el producto de la suma de múltiples circunstancias que se fueron dando durante décadas que inician en el siglo XX y que ahora se manifiestan en el siglo XXI y se están y se seguirán manifestando desde la introducción de la tecnología con grandes progresos, pero también con una creciente oleada de violencia y destrucción. Entre los aspectos positivos más destacables podrían apuntarse la posibilidad de tener acceso a la información desde cualquier parte del planeta, eliminando fronteras, distancias en el ámbito educativo y formativo, la posibilidad de hacer más efectiva, eficiente y cómoda la enseñanza-aprendizaje mediante aulas virtuales a través de Internet, adaptándose a características concretas de cada individuo, entre otros elementos. Esto, por ejemplo, que estamos refiriendo, lo podemos ver como también dentro de los beneficios, cómo podemos acortar distancias, aunque estemos en diferentes puntos también del planeta. Entre los aspectos negativos se destacan, por ejemplo, les quiero mencionar el aislamiento de personas al estar conectadas todo el día a la red, en detrimento de las relaciones interpersonales, por ejemplo. Podemos también, y hemos apreciado en muchas ocasiones, porque nos ocurre en nuestras familias, la frialdad de la enseñanza a través de videoconferencias por un diseño tradicional de actividades o no existir contacto directo entre las personas. Las desigualdades, buscando también esta brecha digital, cuando las tecnologías de la información y las comunicaciones se concentran en grupos de poder económico considerados como núcleo monopolizador, cuyo objetivo es la manipulación al conformar estados de opinión favorecedores a los grupos de poder vigentes, así como los efectos que las tecnologías de la información y la comunicación están ocasionando sobre el campo de la ética y la moral. Al sector primero, en la escala de valores, un interés económico por encima de la persona. Como ejemplo a ello están las dos, o han sido las dos guerras mundiales, atentados suicidas y colectivos. Estos hechos no deben ser conscientes que uno de los peligros más graves de la llamada brecha tecnológica o digital se origina en carencias morales y no tanto de limitaciones en los recursos de infraestructura material, y esto obliga a diseñar un plan de intervención con múltiples acciones diseñadas con una visión de futuro para solucionar los conflictos presentes, pero estar también preparados para los nuevos desafíos y retos. Todas estas acciones, entre otras, deben ser diseñadas e implementadas bajo un enfoque educativo adecuado que contemple el desarrollo de las competencias del uso crítico y racional de las tecnologías de la información y la comunicación para tener acceso a la información y generar conocimiento. Vamos entonces a estar cerrando este primer bloque de contenido con el primer tema, lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento. El concepto de gestión del conocimiento entraña una gran complejidad en cuanto a la obtención de una única definición capaz de satisfacer a investigadores y profesionales, como afirmara Tsui en el año 2000. Y bueno, afirma este autor, no existe una única definición de gestión del conocimiento universalmente aceptada, pero sí existe un consenso en cuanto a que la gestión del conocimiento está relacionada con los dos procesos que permiten a las organizaciones adquirir conocimiento, interpretarlo y distribuirlo para toda la organización, con la intención de apropiarse de él mediante su almacenamiento. En este sentido, la variable gestión del conocimiento propuesta a tratar o trata de medir la actuación de las organizaciones en la adquisición, interpretación, distribución y almacenamiento del conocimiento, entendido el proceso de gestión del conocimiento como un aprendizaje gestionado. Una definición generalmente aceptada es la propuesta que ofrece autores como Nonaka y Takeshi del año 1995, en la que define la gestión del conocimiento como la capacidad de la organización para crear conocimiento nuevo, diseminarlo en la organización e incorporarlo en productos, servicios y sistemas. Esta definición implica que la gestión del conocimiento integra un complejo rango de actividades que abarca desde la creación o captación de conocimiento, estructuración,
transformación y transferencia, hasta el almacenamiento y memoria. Actividades que consideramos no pueden quedar aisladas y deben integrarse en la estrategia organizativa y el logro de la visión y misión de una empresa o alguna institución en general. Un aspecto clave de la gestión del conocimiento es la capacidad de representar este conocimiento en los soportes adecuados, de manera que sea accesible a los miembros de la organización cuando lo necesiten. Ello requiere el diseño de sistemas de información adecuados, en donde es extremadamente importante que la información contenida sea adecuadamente organizada y que pueda recuperarse con facilidad y eficacia. Para ello son imprescindibles los conocimientos especializados en estas materias. De esta forma, hemos cerrado los contenidos esenciales del primer tema, dirigido a la sociedad y surgimiento de la sociedad de la información. Vamos entonces a ver de manera un poco más general un segundo tema, como habíamos referido al inicio de esta presentación, los actores del proceso educativo y nuevas bases pedagógicas. Desde esta perspectiva de la educación, para la comprensión de Gardner en el año 1997, la calidad es una consecuencia de un sistema educativo integrado por actores, es decir, actores emisores conformados por estudiantes, docentes, directivos, las instituciones educativas y la familia. También tenemos factores asociados en que se destacan los valores, la gestión, los métodos pedagógicos, el talento humano de quienes hacen parte del sistema y la infraestructura que se cuenta para el desarrollo de la actividad de enseñanza. No cabe duda que el principal actor es el estudiante, pues hacia él que van dirigidas todas las acciones educativas. Otro actor importante en este proceso es el maestro, aunque su papel ha cambiado en años recientes, pues ahora es, digamos en su mayoría, es un mediador, un animador del conocimiento que impulsa el aprendizaje colaborativo, tal como lo estamos haciendo nosotros, bueno, en este momento y mucho más acentuado por el COVID-19. Tratado de seguir los círculos que presentan Buendía y Martínez, otro actor importante es la institución que ofrece los servicios educativos. Ella tiene su propia visión y misión en este quehacer y su responsabilidad es que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. Por último estaría la sociedad del conocimiento que demanda individuos responsables y que desarrollen nuevas competencias para que los estudiantes puedan insertarse con éxito con ella al mundo en sentido general y al mundo laboral. Bueno, ¿cuál sería entonces el rol del alumno en el proceso educativo y las tecnologías de la información y la comunicación? El estudiante que en la actualidad se enfrenta al reto de desarrollar la habilidad para que su aprendizaje promueva la creación, aplicación, análisis y síntesis del conocimiento, la educación humanista le permite construir su personalidad y su propio proyecto de vida, elevando su nivel de conciencia y autocontrol. Desde este enfoque de la educación integral es autónomo en la toma de decisiones porque tiene en cuenta sus procesos cognitivos y su ética y valores. Es consciente de su rol como ser individual, grupo y social, contextualiza la información para poder generalizar el aprendizaje a los diferentes ámbitos de la vida personal y profesional y dado su carácter de ciudadano del conocimiento, debe participar activamente en la modalidad de educación virtual y por supuesto sí conoce también los lenguajes informáticos. Ahora, ¿cómo se ve todos estos elementos en la parte del proceso docente educativo en el desarrollo de las inteligencias múltiples? Para este desarrollo de inteligencias múltiples, vamos a ver que los diversos enfoques científicos sobre la concepción de la inteligencia sugieren que el docente expanda su repertorio de estrategias y que para ello se planteen nuevas propuestas técnicas y métodos que vayan más allá de las actividades tradicionales, dando paso a nuevos escenarios académicos y actividades a partir de las propias exigencias de cada ser humano, es decir, abordar las inteligencias humanas. Para comprender mejor la complejidad del proceso de aprendizaje, se hace oportuno el análisis de la inteligencia. Para ello, en la ontología aparece una excelente manera de poder analizar este proceso de inteligencia. Se lo dejamos también como una forma de que ustedes lo puedan seguir profundizando en la propia ontología. Y bueno, dentro de estos elementos quería plantearle que Del Toro en el año 2012 plantea la siguiente explicación.
El ser humano va más allá, desarrollando una capacidad de iniciar, dirigir y controlar nuestras operaciones mentales y todas las actividades que manejan información. Aprendemos, reconocemos, relacionamos, mantenemos el equilibrio y muchas cosas más sin saber cómo lo hacemos. Pero tenemos además la capacidad de integrar estas actividades mentales y de hacerlas voluntarias. En definitiva, de controlarlas, como ocurre en nuestra atención o con el aprendizaje, que deja de ser automático como en los animales para focalizarlo hacia determinados objetivos deseados. De allí la importancia de las inteligencias para articular el conocimiento, ya que debe promover entre los docentes o que promuevan la generación y el desarrollo de la diversidad de inteligencias, asumiendo que los participantes poseen diferentes niveles de desarrollo de ellas y por lo tanto es necesario que todos lo pongan en práctica. Para Gardner, por ejemplo, es evidente que cada estudiante tiene formas diversas para comprender su realidad. Por lo tanto, se puede presentar herramientas que permitan analizarlas de formas muy diversas y además que permitan al alumno asimilarlas partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes, trasladando al escenario educativo en espacios abiertos, reflexivos y críticos, adquiriendo conocimientos altamente significativos. La teoría de las inteligencias múltiples propuesta por Gardner y sus colaboradores tiene como objetivo evaluar los conocimientos, las habilidades, los procesos, estilos e intereses que los niños manifiestan cuando tratan de resolver problemas referidos a cada uno de los 8 tipos de inteligencia. Y bueno, también van dirigidos a diseñar un currículo cognitivo orientado a favorecer los procesos y las habilidades implícitas en las distintas inteligencias. Con relación a los tipos de inteligencias múltiples, también no lo vamos a abordar en esta conferencia teórico-práctica, lo vamos a dejar a modo para que lo puedan seguir profundizando, no solamente con los elementos que aporta la ontología, también a partir de la búsqueda crítica, reflexiva, que bueno, deben de hacer también como estudiantes que aspiran a un doctorado o que están aspirando al doctorado en innovación y administración educativa. Pasamos entonces a hablar de otro de los elementos que es la metacognición. La metacognición se refiere a la habilidad para estar consciente de los procesos de aprendizaje y también saber monitorearlos. Tiene dos componentes principales. Uno es el conocimiento metacognitivo, que se refiere al conocimiento de los procesos cognitivos y su control, y las experiencias metacognitivas, que se refieren a las estrategias de planeación, monitoreo y evaluación de dichos procesos. Ahora bien, podemos tratar de diferenciar entre un proceso cognitivo y uno metacognitivo, aunque dicha diferenciación sería compleja por las características que comparte. Pero sí consideramos a la cognición como el comprender la información que necesitamos y a la metacognición como el saber cómo aplicar estratégicamente dicha información. Es factible diferenciar dichos términos. En este caso, Rivers menciona que las habilidades cognitivas son aquellas que utilizamos para realizar una tarea y las habilidades metacognitivas son aquellas que nos permiten entender cómo se realizó. También la ontología ofrece una explicación muy detallada acerca de las experiencias metacognitivas. También se lo vamos a estar dejando para que ustedes puedan seguir profundizando en ella, al igual que el conocimiento metacognitivo. Y bueno, terminar esta parte de la metacognición refiriendo que la relación que existe entre estos tipos de conocimiento, especialmente su relación con el conocimiento, permite a los alumnos decidir el tipo de estrategia a utilizar antes de comprender cualquier tarea. Es interesante encontrar, aún en lugares menos esperados, el uso de conceptos similares. En un programa, por ejemplo, en un programa de ciencia criminal, menciona, en este caso Gil Grisa, que cualquiera aprende de la ciencia. Todo depende de cómo se utilice ese conocimiento.
Vamos a pasar entonces a la metacomunicación, que también es otro elemento que está dentro de este segundo bloque, que bueno, que va dirigido a aquella comunicación que habla acerca de la comunicación misma. El concepto de metacomunicación se refiere a todas las señales y proposiciones intercambiadas en el acto comunicativo, tanto las relaciones con la codificación como los concernientes a la relación entre los comunicadores. En otras palabras, se refiere a cómo se debe interpretar aquello que no se está transmitiendo en función del código y bueno, a partir de ahí, ver también los sistemas de signos y de reglas que permiten formular y comprender un mensaje. Con relación, se tiene también que con estos elementos que se tienen con el emisor. Así, la metacomunicación básicamente se refiere a la retroalimentación que existe entre dos o más personas cuando éstas se comunican. En este caso, la comunicación en dicha retroalimentación se deja de usar para comunicar algo, sino que se usa para hacer referencia expresa de la comunicación que está teniendo lugar. Podemos distinguir entre metacomunicación implícita y explícita. Vamos entonces a ver el rol del docente en este proceso educativo y la tecnología de la información y la comunicación. Sí, podemos afirmar que para el docente indiscutiblemente ha constituido, yo me atrevería a decir, por muchos años o por más de un siglo, un gran desafío trabajar con la tecnología de la información y la comunicación. Realmente, ¿qué rol cumple este docente en este tipo de proceso educativo? Los nuevos medios de información y comunicación modifican de manera radical el rol del docente, generando un contexto idóneo para el desarrollo de ciertas competencias tales como el pensamiento crítico, la autonomía, la iniciativa, el trabajo colaborativo y la responsabilidad individual. Esto dependiendo del diseño instruccional que el profesor o creador del curso desarrolle y que debe estar centrado en el desarrollo de estas competencias que los ciudadanos del siglo XXI requieren para poder desempeñarse como profesionistas en cualquier área de especialidad. Los profesores requieren de una capacitación específica para poder aspirar a utilizar tecnología educativa con un sentido realmente formativo, dinámico y actual. El docente debe trabajar con profundidad en el conocimiento de su modelo de enseñanza, la adaptación de formas de trabajo anteriormente no utilizadas, apropiación del proceso y el dominio de los instrumentos y técnicas para tener un resultado creativo, completo y cerrar de esta manera el proceso educativo que sea efectivo y distintivo del aprendizaje. El profesor que utiliza la tecnología en sus cursos se convierte en un ser creativo que no encuentra límites en los recursos a utilizar. Sin embargo, más allá de la selección de tal o cual tecnología, lo más importante es que el docente cuente con preparación para poder enseñar dentro de los parámetros del paradigma social constructivista y centrado en el estudiante, para que tal aplicación y utilización de la tecnología rinda los frutos esperados en el proceso de aprendizaje. De esta manera también lo refleja uno de los autores teóricos sobre esta temática como Villaseñor. También, por otro lado, el docente tendrá que capacitarse, no solo en el conocimiento de los recursos, del hardware y del software necesarios para la creación de objetivos virtuales de aprendizaje, materiales didácticos, páginas, wikis, blogs y cursos completos en líneas, sino también, y mucho más importante que lo anterior, en el diseño curricular, el análisis de la materia, el estudiante, el contexto, en la planeación basada en competencias, en estrategias de evaluación de los aprendizajes, en el desarrollo de habilidades, actitudes y valores en sus estudiantes, en el análisis de los estilos de aprendizaje y canales de comunicación, entre otros. Ahora, el docente tiene que ser polifacético y conocedor de diversas áreas de la pedagogía y la tecnología, además de dominar su área de especialidad y conocimiento. El intercambio académico y colaborativo es ya posible de manera constante gracias a todas las nuevas tecnologías. Sin embargo, tal como lo puntualiza Esteve en el año 2009, las tecnologías en sí no producen innovación educativa, solo asociadas
a adecuadas prácticas educativas pueden ser una gran fuente de posibilidades de aprendizaje contextualizado. Mucho depende de ello el diseño de las actividades o estrategias de aprendizaje que consigue el profesor o facilitador para lograr tales o cuales competencias en sus estudiantes. Pero el medio por el cual se transmite la información o la propuesta didáctica determina el uso que los participantes del curso puedan darle la información y a la propuesta presentadas. Y para concluir, según comenta Adele en 2007, la tecnología solo facilita o dificulta el proceso, pero no garantiza el resultado. Uno de los elementos de este comentario, a partir de acá, que también podemos estar comentando en el conversatorio virtual. Otro elemento importante es, y si ha sido y lo seguirá siendo, yo me atrevería a decir, por unas cuantas décadas en el siglo XXI, está referido a la alfabetización tecnológica. Esta alfabetización en la actualidad en el entorno social, económico y cultural que rodea al ser humano evoluciona de una manera estrepitosa. La revolución de la tecnología informática ha provocado una transformación radical de las formas de producción, difusión y consumo del conocimiento y la cultura. La aparición de nuevas tecnologías, tales como son la televisión digital, la introducción de las PC en los hogares, el acceso a Internet, el régimen de la información, telefonía móvil y otras y tantas otras, están provocando nuevas necesidades formativas y de conocimiento en los ciudadanos. Es claro que las personas de hoy requieren de nuevas habilidades y conocimientos para poder desarrollarse en el mundo contemporáneo. Mila en el 2003 menciona que se ha puesto mucho énfasis a la alfabetización convencional en las escuelas, pero hoy se llega a saber que hay múltiples alfabetizaciones. Sabemos que el concepto de la alfabetización se refiere al hecho de saber leer y escribir, pero la alfabetización tecnológica es el saber leer y escribir, pero con la computadora, además de entender y utilizar información para apoyar el aprendizaje, la productividad personal, la toma de decisiones y la vida diaria. En otras palabras, la alfabetización tecnológica es desarrollar los conocimientos y habilidades tanto instrumentales como cognitivas en relación con la información vehiculada a través de nuevas tecnologías. Por ejemplo, manejar el software, buscar información, enviar y recibir correos electrónicos, utilizar los distintos servicios en el Internet, entre otros tantos. Además, plantear y desarrollar valores y actitudes de naturaleza social y política con relación a las tecnologías. Otro aspecto es la organización y planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta planificación diseñada y desarrollada debe aplicarse mediante el sistema metodológico más adecuado y construir la interacción didáctica, empática y colaborativa, profundizando en el discurso y en los códigos verbal y no verbal coherentes con los de los estudiantes, las culturas y las diversas comunidades implicadas en el acto didáctico. El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ser entendido en su complejidad y planificado, dado que hemos de diseñar sus componentes más pertinentes para que el currículo sea justificado y adaptado. La planificación es una función anticipadora del proceso de enseñanza-aprendizaje que realizaremos al prever las situaciones y los procesos formativos que debemos de tener en cuenta, preguntándonos para qué hemos de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué saberes integrados trabajar, cómo hemos de propiciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, qué decisiones adoptaremos, qué interacción didáctica llevaremos a cabo, qué cultura hemos de propiciar y en qué perspectiva innovadora trabajaremos. Estas preguntas, bueno, han de ser respondidas, claro está, en sus elementos como parte del estudio individual que también está concebido dentro del cronograma del curso y también le vamos a dar 3 tareas esenciales para su desarrollo. Se las voy a mencionar, pero recuerden que también están presentes en la antología que ya ustedes tienen como material de referencia. Estas 3 tareas esenciales es planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, interactuar y desarrollar una interacción didáctica en una cultura innovadora
Y la tercera sería desarrollar e innovar la metodología y las estrategias didácticas. La complementariedad entre las tareas se sintetiza en la necesaria construcción de un sistema metodológico o conjunto integrado de métodos que nos facilite el conocimiento de las decisiones y de los procesos más indagadores para avanzar en las buenas prácticas formativas. Pasamos entonces al desarrollo de habilidades informáticas. Habilidades en tecnología de la información y la comunicación se definiría como la capacidad de resolver problemas de información, comunicación y conocimiento, así como dilemas legales, sociales y éticos en ambiente digital. Habilidades necesarias en un ambiente de tecnología de información y comunicación podemos mencionar como por ejemplo la información, la comunicación efectiva y colaboración, la convivencia digital, la tecnología y bueno, esta tecnología derivada también en otras dimensiones como por ejemplo conocimientos TIC, operar las TIC, usar las TIC. No voy a hacer mucha profundidad en estas habilidades porque también es otro de los aspectos que van a ustedes estar desarrollando como elementos del estudio individual. Pasamos entonces al diseño de material didáctico aplicable a la tecnología de la información y la comunicación en TIC. Acá solamente referir que para crear materiales se recurre a aplicaciones informáticas específicas en función de lo que se pretende diseñar. Las aplicaciones gratuitas y con licencia pública general o más conocidas en este sentido, se pueden utilizar un grupo de ellas que están también bien declaradas en la antología y nos lo vamos a dejar también como otro de los elementos de profundización en el estudio individual. Además de esos elementos que ya están presentes en la antología, referir que hay un amplio catálogo de aplicaciones no gratuitas o comerciales que pueden emplearse para el desarrollo de recursos ejecutables bajo software libre. Sin embargo, no consideramos oportuno brindar líneas de publicidad en este tipo de conferencias, pero que sí, bueno, ustedes tienen a la mano y pueden trabajarla indistintamente. Otro aspecto es el proceso de evaluación dentro de la aplicación de las TIC en este tipo de procesos. Las pruebas aplicadas a través de los medios electrónicos como la computadora, la tableta o incluso el teléfono inteligente generalmente se utilizan como una vía para aumentar la eficiencia y eficacia de la administración de la prueba, mejorar la validez y fiabilidad de los resultados de las pruebas y hacer un mayor gama de formatos de pruebas susceptibles a puntuación automática. Sin embargo, pese a la variedad de formatos informáticos y de pruebas mejoradas, las estrategias reales de evaluación electrónica tienden a replicar la evaluación tradicional basada explícitamente en la evaluación del conocimiento. ¿Cuáles serían entonces las nuevas herramientas de evaluación para entornos virtuales, digamos, en este tipo de entornos virtuales, software específico, software de autor? Algunas herramientas y servicios electrónicos de evaluación que se ofrecen en el mercado, los cuales admiten varios tipos de actividades de evaluación. Algunos de ellos se ofrecen como sistemas específicos de gestión del aprendizaje que permiten la gestión de pruebas de opción múltiple y su administración, por ejemplo, Moodle. Por otra parte, existen sistemas integrales de gestión de evaluación con enfoque específico en evaluación sumativa e informativa, como Question Mark, Precision, en fin, entre otras. Otras herramientas más específicas son las herramientas de autoría del software que permiten a los docentes compilar, administrar y calificar pruebas electrónicas como Hotspot, así como HOTS, que se centran en la administración de la prueba. También otros como que se dedican a la recolección y presentación de datos. Hay otros ejemplos en este sentido que refiere la antología y también, bueno, para que puedan ir y hacer sus consultas respectivas en este material. En la red hay disponible una gama de aplicaciones digitales que fomentan la interacción, la colaboración y el intercambio entre los alumnos. Permite implementar proyectos colaborativos aplicados a la educación escolar, en particular las redes sociales, los blogs que también se utilizan cada vez más en nivel de educación como en primaria, secundaria y de educación superior. Y eso también se ha convertido en opciones estándar integrados a los sistemas de aprendizajes como Moodle o Elch.
Los servicios de las redes sociales se pueden definir ampliamente como los espacios sociales de Internet o de dispositivos móviles, diseñados para facilitar la comunicación, la colaboración y el intercambio de contenidos a través de redes de contacto. Ejemplos destacados de los servidores de redes sociales que incluyen Facebook, y otros. También tenemos que los simuladores son herramientas magníficas, en especial para el aprendizaje y la evaluación de las lenguas extranjeras, ya que proveen al estudiante con escenarios auténticos que idealmente los obliga a comportarse como lo harían en el mundo real, poniendo a prueba sus teorías y la aplicación de sus conocimientos para completar tareas complejas. Los datos recogidos en evaluación basados en simulaciones pueden medir no solo la corrección de una respuesta final, sino también los múltiples aspectos de la capacidad del alumno para aplicar sus habilidades para resolver problemas. Y bueno, para ello también se utilizan diferentes tipos de herramientas. Actualmente la investigación se enfoca en la mejora de las técnicas de calificación automática para texto libre y sus respuestas abiertas, que permiten evaluar tareas que requieren texto escrito, tales como resúmenes, ensayos, reportes, cuentos, entre otros. Asimismo, se está desarrollando evaluaciones automáticas para otros tipos de tareas más complejas. Dígase, por ejemplo, la programación escrita en una variedad de lenguajes, basado en la estructura del código, fuente y la exactitud de la salida del programa, programas que permiten la creación y verificación automática de ejercicios de geometría, puntuación automática para capturar el análisis de la búsqueda de información y habilidades de búsqueda de los estudiantes que participan en ejercicios de resolución de problemas. Incluso para las tareas creativas de resolución de problemas se está desarrollando esquemas de evaluación para las respuestas en lenguaje natural, que en ensayos experimentales han mostrado ser altamente confiables. Veremos entonces, o pasamos a otro de los temas, que es la institución educativa y las TIC. Cómo la institución ha sido capaz de llevar o de incorporar estos elementos a sus objetivos y misiones curriculares. Enfrentar el desafío de integrar las tecnologías de la información en las instituciones educativas requiere paso previo a acordar el objetivo que se espera lograr y la forma y el momento como este será evaluado. Parte del problema es definir claramente cuáles son los propósitos que se persiguen con la introducción de recursos digitales en los centros educativos. En algunos casos se espera que estas herramientas generen ambientes de trabajo más amigables y atractivos para las nuevas generaciones, provocando un impacto positivo en la asistencia y en la retención escolar. Otra opción es incorporar las habilidades de uso de tecnologías de la información en los planes de enseñanza, como una forma de institucionalizar en el currículo escolar estas nuevas competencias instrumentales. Con relación a la administración institucional en la aplicación de las TIC, no obstante, y a pesar de las posibles diferencias que cada objetivo de integración de tecnologías pueda tener en el entorno escolar, es posible reconocer tres desafíos fundamentales que deben ser enfrentados por la administración institucional. Una de ellas es el diseño, mantenimiento y gestión de la infraestructura tecnológica. Un segundo desafío puede estar centrado en las competencias docentes que se requiere para la integración curricular de la tecnología en el centro educativo. Y un tercer desafío radica en la provisión de recursos y contenidos digitales que favorezcan el uso e integración pedagógica de las capacidades instaladas en la institución educativa. Pasamos entonces ya a dos contenidos que cierran este segundo tema. Uno es los escenarios virtuales y referir que en el mundo virtual, donde las reglas y condiciones son diferentes y se permiten licencias que en presencia no se permitirían, en este espacio es posible cultivar relaciones colaborativas, expresar afectos e interactuar con otros intensamente, pero también es posible engañar, simular, perjudicar y afectar emocionalmente a otros. Los fenómenos descritos, como el ciberbullying y el grooming, dan cuenta del abuso que es posible recibir y realizar en el mundo virtual. La preocupación de los educadores por la conducta personal, estabilidad emocional y habilidades sociales de sus alumnos debe también considerar las experiencias positivas o negativas que los jóvenes pueden estar viviendo en este mundo de la virtualidad. Desde una perspectiva pedagógica, la solución no proviene del control exhaustivo
o la penalización de las conductas inadecuadas en la red. El enfoque debe orientarse hacia la formación valórica, la capacidad de pedir y recibir apoyo y la necesidad de observar atentamente el comportamiento de los estudiantes aún más allá de lo que sea observable presencialmente o en el patio de una escuela. De esta forma, hemos concluido con el segundo tema de esta conferencia teórico-práctico y pasamos entonces al tercer tema que va dirigido a las tecnologías de la información y la comunicación en la educación a distancia. Los cambios sostenidos y ascendentes experimentados por las tecnologías de información y comunicación han incidido en las transformaciones profundas en el orden social, económico, político, cultural y educativo, revolucionando hasta la manera de actuar del individuo. A esos cambios se suman las nuevas exigencias por parte de las instituciones que demandan respuestas ante el desarrollo vertiginoso de estas tecnologías. En ese orden, se discute el compromiso que tiene la educación de abrir espacios con el desarrollo tecnológico para responder a las demandas de los entes sociales y a quienes tienen la responsabilidad de dirigir y desempeñar funciones técnicas y profesionales en las organizaciones, así como las competencias que les son inherentes para la transformación de los esquemas educativos tradicionales a través de la incorporación de estas tecnologías, a fin de generar nuevos procesos de enseñanza en los cuales se forme, actualice y especialice a la población adulta activa. Para ello se introducen argumentos que identifican la educación a distancia como una ventana abierta a las demandas de la nueva sociedad del siglo XXI, caracterizada por el desarrollo de las TIC y la globalización del mercado, entrelazando a esta premisa las potencialidades que estas tecnologías aportan a los objetivos de los diseños instruccionales y de los fines planteados en el proceso de enseñanza en la modalidad de educación a distancia. También con este sentido, el acceso de los estudiantes a la información de manera responsable, en libertad, autónoma e interactiva para generar conocimientos y transmitirlos, colocándoles en la situación privilegiada de ser los constructores de su propio conocimiento. Con relación a la educación a distancia y el desarrollo tecnológico, la enseñanza a distancia es un sistema configurado con diseño tecnológico, asumido y facilitado por una institución educativa a través de un sistema de estudio tutorado, facilitado o asesorado por el docente, que se caracteriza por la entrega de materiales a través del Internet de estudiantes dispersos geográficamente y cuyo diseño instruccional se sustenta en las corrientes cognitivo-constructivistas del aprendizaje como garantía de los cursos o programas ofertados en esa modalidad. Frecuentemente se utiliza el término e-learning para referirse a la educación a distancia, sin embargo, conviene clarificar que este término surgió para atender a las necesidades de las empresas en cuanto a problemas de tiempos, sincronización de agendas, asistencias y viajes, problemas típicos de la educación tradicional, como refieren diferentes autores. También, por ejemplo, Mendoza señala que el learning es básicamente el suministro de programas educacionales y sistemas de aprendizajes a través de medios electrónicos como la computadora, el teléfono móvil, entre otros. Por una parte, las innovaciones tecnológicas a nivel de la información y la comunicación, y por la otra, las propias exigencias del crecimiento poblacional y las precisiones sociales eh, y las presiones sociales para un mayor acceso a los estudios superiores. Queremos combinar esta parte de educación a distancia con el enfoque digital que impone un nuevo concepto en la percepción del proceso educativo, en donde el centro ya no es el docente, sino el alumno. El nuevo paradigma digital de esta modalidad educativa, como afirma Barbé, impone mayores exigencias para el docente, mayor perfeccionamiento y capacitación en el uso de estas tecnologías y un cambio de mentalidad en la forma de plantear y llevar a cabo el proceso de educar. ¿Cuál sería entonces el rol del tutor ante esta educación a distancia? Según García Aretio, plantea que la palabra tutor hace referencia a la figura de quien ejerce protección, la tutela de otra persona menor o necesitada. En educación a distancia, su característica fundamental
es la de fomentar el desarrollo del estudio independiente. Es un orientador del aprendizaje del alumno aislado, solitario y carente de la presencia del docente habitual. Es aquí donde la figura del tutor cobra su mayor significado, por cuanto se hace cargo de su asistencia y ayuda personal, a la vez que representa el nexo con la institución. En la enseñanza a distancia, a menudo los esfuerzos aislados y solitarios del alumno resultan insuficientes, por lo que se hacen necesarios los apoyos proporcionados por los tutores a ese aprendizaje individual. Por todo lo cual, se entiende a la tutoría como un proceso de ayuda en el aprendizaje contextualizado del sistema educativo en el cual se apoya. Por último, cabe destacar que el tutor debe poseer suficientes conocimientos de la materia que tutela y dominio de las técnicas apropiadas para el desarrollo de las diferentes formas de tutorías. Se define el rol del tutor como el apoyo temporal que brinda a los alumnos para permitir en un espacio real o virtual que estos ejecuten su nivel justo de potencialidad para su aprendizaje, más allá de la competencia corriente de habilidades que posee y con las cuales ingresan en la situación de enseñanza. ¿Cuáles serían entonces las áreas fundamentales de desarrollo del tutor? Estas áreas de educación a distancia están dadas por la parte pedagógica, lo social, lo organizativo y lo técnico. El área pedagógica implica fases de diseño y desarrollo, implementación y evaluación, mientras que en la tecnológica se define diseño y publicidad, programación, administración del entorno virtual, de enseñanza y aprendizaje y sistema de apoyo al usuario. La coordinación organizativa para las áreas económicas, legal y administrativa. Las sesiones a distancia en los entornos virtuales de aprendizaje permiten aprender sin coincidir con el espacio ni en el tiempo y asumen las funciones de contextos de aprendizaje que en los sistemas de formación presencial desarrolla el aula. A partir de un entorno virtual de aprendizaje, se debe establecer un modelo de actuación pedagógica que marque las pautas de acción de toda la comunidad educativa. Este modelo se debe centrar en el alumno y tendrá el entorno de relación como referente, como espacio o como medio, pero no como finalidad en sí misma. En función del entorno tecnológico, los requisitos a tener en cuenta antes de comenzar este tipo de tutoría son que el alumno tenga un ordenador con acceso a Internet, conocer el grado de experiencia de los alumnos en la utilización del sistema de comunicación por computadora y previo al inicio de las actividades. Organizar una capacitación mínima para homogeneizar el aprovechamiento de los equipos informáticos. Se utilizan comunicaciones diferidas en el tiempo asincrónicas y también pueden darse comunicaciones simultáneas en el tiempo sincrónicas. En función del número de emisores o receptores de la comunicación, algunas de las técnicas didácticas usadas en educación está, por ejemplo, uno solo, uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. Estas técnicas no voy a hacer referencias a ellas, las tienen en su explicación, está en la antología y también quedaría como estudio individual. Con relación a los centros de recursos virtuales, un centro de recursos virtuales, además de los servicios habituales de biblioteca digital, dispone de un centro de producción en el que los profesores pueden crear materiales docentes y los estudiantes pueden también preparar sus propias presentaciones con el servicio de personal multidisciplinar. Una definición de centros de recursos virtuales es, por ejemplo, que el centro de recursos virtuales es un espacio virtual, flexible, donde convergen y se integran infraestructuras tecnológicas, recursos humanos, espacios, equipamientos y servicios, proporcionados en cualquier momento y accesibles desde cualquier sitio, orientados al aprendizaje del alumno y a la investigación. Un centro educativo virtual es un espacio proporcionado por personas del sector público o privado, en el cual estudiantes de cualquier nivel educativo asisten de manera continua por medio de sistemas de información y comunicación para estudiar, recibir asesorías, así como capacitarse en diferentes áreas de desarrollo académico. De esta manera, concluimos y hemos abordado de manera muy general
los elementos esenciales de los tres primeros temas de la antología y bueno, lo hemos agrupado por los bloques de contenido según los temas representados. De esta forma concluimos la conferencia teórico-práctico para pasar entonces a una de las actividades del encuentro virtual, que es el conversatorio virtual.